estamos considerando un tubo de longitud L igual 3 metros que está cerrado en el extremo x igual 0 y abierto en x igual L. Habíamos considerado como instante t sub 0 un instante en el que los puntos están con máximo apartamiento y particularmente el x igual 1 tiene apartamiento positivo. Notemos una vez más que esta distribución es compatible con las condiciones de contorno. En el extremo x igual 0 no hay desplazamientos y en el extremo x igual L la tangente es horizontal. No perdamos de vista que estos desplazamientos son longitudinales. Lo que nos preguntamos ahora es, ¿cómo es en este instante la distribución de sobrepresiones? Recordamos que esta distribución de sobrepresiones va con la derivada parcial de phi respecto de x, pero cambiada de signo. Esta derivada la vemos en esta gráfica como la pendiente de esta curva, pero cambiada de signo. Por ejemplo, en este punto esa pendiente es nula, lo que significa que las sobrepresiones en ese lugar son nulas. Completemos entonces el esquema. Notemos que, efectivamente, en esta posición donde la pendiente es horizontal, la sobrepresión es nula, lo mismo que en este otro lugar. En esta zona, la derivada de phi respecto de x tiene valor máximo y de signo positivo, con lo cual las sobrepresiones son máximas y negativas. En esta zona, máxima pendiente negativa, por lo tanto, máxima sobrepresión positiva. Si pensamos desde el punto de vista de la física, esta derivada 0 significa que en esta zona los elementos no están deformados y que por lo tanto la densidad no aumenta y la sobrepresión tampoco. Notemos cómo un antinodo de desplazamiento se corresponde con un nodo de sobrepresión y viceversa. Es muy importante que podamos hacer la relación entre estas dos curvas. Pero vamos a seguir. Tengamos en cuenta que no podemos relacionar en forma directa esta animación con esto porque corresponde a otro modo, pero en ambos casos, en el modo graficado en la animación como en el modo que estamos analizando, en este lugar hay un nodo de desplazamientos que se corresponde con un antinodo de sobrepresiones. Efectivamente, vemos que en esta zona hay en este momento máximos estiramientos, otra vez máximos estiramientos de los elementos, lo que corresponde con una disminución de la densidad. En cambio, en esta zona, los elementos no tienen deformación y por eso la sobrepresión es nula. Nos podremos preguntar ahora cómo es la distribución en este modo y en este instante de densidad de energía potencial. También es bastante sencilla de analizar porque si nos fijamos va con el cuadrado de la derivada de phi respecto de x. O sea, es fácil graficar porque vemos que tiene prácticamente la misma distribución funcional, nada más que por supuesto, como estas derivadas van al cuadrado, la densidad de energía es siempre positiva. ¿Qué significa esta distribución desde el punto de vista de las deformaciones? Notemos que en esta zona es donde va a haber máximas deformaciones en correspondencia con las máximas variaciones de energía potencial. En cambio, en estas zonas es donde los elementos no se deforman y por lo tanto la densidad de energía potencial es nula. Recordemos entonces nuevamente cómo era en este instante t sub 0, el que hemos considerado como t sub 0, la distribución de desplazamientos. Hubiera sido deseable poder tener todas las gráficas una debajo de otra para hacer una relación más rápida. Pero notemos nuevamente cómo
habíamos ya, al haber presentado las ondas sonoras, mencionado que derivada de phi respecto de x igual a 0, significa que no hay deformación del elemento y solo traslación. Lo podemos ver acá. El desplazamiento que tiene este punto es el mismo que el que tienen las secciones que están infinitésimos hacia un lado y el otro, por lo cual el segmento se trasladó pero no se deformó. En correspondencia con esto, en esta zona la densidad de energía potencial que está asociada a la deformación es nula. Nos podemos preguntar ahora cómo es la distribución de energía cinética. ¿Se animan a dibujarla? Pueden parar el video en este momento, pensar un poco antes de dibujarla. Les doy tiempo para eso. ¿Lo hicieron? ¿Cómo es la distribución de energía cinética? La distribución de energía cinética es tal que es nula para todos los puntos. ¿Por qué es nula para todas las secciones? Recordemos una vez más, ¿qué tipo de movimiento está haciendo cada sección? Está haciendo una oscilación con una amplitud que es la que le corresponde de acuerdo al lugar que ocupa en el tubo. Pero lo que sí sabemos que en este instante que estamos analizando, todos los puntos están en su máximo apartamiento. ¿Y qué dijimos cuando estudiamos oscilaciones? Que en los extremos del recorrido, cuando el apartamiento es máximo respecto a la posición de equilibrio, en ese caso, en esos instantes, la velocidad es nula. Y es lo que está pasando con todas las secciones en el instante que estamos graficando. Están en máximo apartamiento y por lo tanto en velocidad nula. Si se fijan, hay instantes en los que parecen estar quietos. Son los instantes en los que comienza a cambiar el sentido de la velocidad. En ese instante, en el caso del ejemplo que tomamos, en t igual 0, todos los puntos están en máximo apartamiento y por lo tanto con velocidad nula. Tomemos otro instante de tiempo. Por ejemplo, analicemos para t igual a un cuarto de periodo después que el instante inicial. ¿Dónde encontramos a todas las secciones del tubo? Las encontramos en su posición de equilibrio. Entonces, la distribución de desplazamientos es tal que los desplazamientos son todos nulos. Las secciones están pasando por su posición de equilibrio. Pero entonces, ¿cuáles son las sobrepresiones? Si van con la derivada de phi respecto de x y acá tengo una horizontal, las sobrepresiones también son nulas. Recordemos, todos los puntos están pasando por su posición de equilibrio, por lo cual no está deformada ninguna sección dentro del tubo. ¿Y la distribución de energía potenciales cómo resulta? También resulta nula porque, repetimos, los elementos no están deformados. Lo podemos ver acá, en el instante que pasa por el equilibrio. Si bien la animación pasa rápido, hay un instante en el que vemos igualmente distribuidas a las distintas secciones. Recordemos entonces, desplazamientos nulos, sobrepresiones nulas, deformaciones nulas. Lo que nos preguntamos es, ¿cómo es la distribución de energía cinética ahora? Pensemos, los puntos están pasando por su posición de equilibrio. Es un oscilador que está pasando por su posición de equilibrio. ¿Qué pasa con su velocidad? Su velocidad, cuando pasa por la posición de equilibrio, es máxima. Entonces, vamos a encontrar máximos valores de energía cinética. Pero ¿cómo es esa distribución? Para entenderla mejor, recordemos cómo era la distribución de desplazamientos para t igual 0. Pensemos que si bien en el instante que estamos analizando los puntos están en el equilibrio, tienen todos velocidad máxima, pero su propia velocidad máxima. ¿Cuáles son los puntos de todas las secciones del tubo los que tendrán mayores valores de velocidad?
Pensemos que uno que está en la posición x igual a 1 metro es el que en el mismo intervalo de tiempo, por ejemplo, un cuarto de periodo, tiene que hacer más recorrido. Por lo tanto, la velocidad va a ser mayor. Lo mismo va a pasar con la zona en x igual 3 metros. Noten que si bien he mantenido la escala en x porque hemos fijado ideas en que el tubo tiene una longitud de 3 metros para ubicar bien los nodos de desplazamiento o de cualquier otra variable, no le he dado importancia a los valores en y, porque estos van a ser desplazamientos medidos en metros sobre presiones en pascales, densidad de energía potencial medida en joule por metro cúbico. Solamente le he prestado atención a la distribución funcional, a cómo es la distribución a lo largo del tubo, sin prestarle atención a los valores, porque esos valores podemos verlos, podemos calcularlos directamente como los valores máximos de las funciones que habíamos analizado. Por ejemplo, sabemos el valor máximo de la sobrepresión, podemos conocer el valor máximo de la densidad de energía cinética y densidad de energía potencial. Estas dos amplitudes van a resultar iguales. Pero notemos una vez más cómo al estar trabajando ahora con ondas confinadas y no con ondas viajeras, vean cómo es la distribución de energía potencial y cómo es en el mismo instante la distribución de energía cinética. Vemos que ya no son iguales, pero tampoco la distribución de energía cinética responde a la misma distribución de energía potencial, porque ya no estamos más en el caso de una onda viajera. Un análisis similar al que hemos hecho en este ejemplo es el que ustedes deberían ser capaces de realizar para un tubo, para una cuerda, poder relacionar, por ejemplo, desplazamientos con densidad de energía cinética con densidad de energía potencial. Recuerden que no las vimos a las distribuciones de energía para el caso de las cuerdas, pero sí para los tubos. Entonces, este tipo de análisis, fíjense que hemos relacionado con el capítulo de oscilaciones que vimos, este tipo de análisis es el que tienen que llegar a poder hacer, más allá de las expresiones matemáticas. Aspiro a que puedan hacer estas deducciones simplemente a partir de los conceptos involucrados.